Entonces, tenemos un Estado que viola toda la normativa internacional que existe en materia de protección de derechos humanos en caso de conflictos. Pero no pasa nada, porque tenemos medios internacionales que alcahuetean todo. Entonces, en vez de decir Israel es el agresor, los terroristas de Hezbollah hoy o Israel hizo esto en respuesta a los misiles que lanzó Hezbollah. ¿Pero por qué lanza misiles Hezbollah? Pues por la política militarista y las agresiones permanentes de Israel, pues. ¿O qué? La política internacional tiene que ser basada en que te dan una cachetada, te destrozan tu vida y la de tu familia y tú tienes que quedarte callado. Miren los destrozos que han hecho en los últimos tiempos en Gaza, donde han bajado edificios enteros. ¿Y por qué? Por acabar con Hamás. Esos movimientos, llámenle guerrilleros, llámenle terroristas, llamen como que quiera, son guerrilleros, son movimientos de defensa de la soberanía de esos países. Cuando uno analiza todos los movimientos que se han creado, Al-Qaeda, ISIS, Hamas, Hezbollah, todos tienen una explicación, y la explicación no es que se crearon un día de paz. Oigan, ¿por qué no nos organizamos para pelear contra estos israelitas que están a no sé cuántos kilómetros de distancia? No, es en respuesta a las agresiones internacionales, porque esos son países, a diferencia de muchos de los nuestros, que les duele cuando oyan su territorio las tropas extranjeras y entonces se rebelan. Vean, entonces son tan cínicos que bombardearon Irak y la convirtieron en un montón de escombros y sus ciudades. Y después, para reconstruir Irak, fueron las empresas norteamericanas a Irak a encargarse de la reconstrucción de lo que ellos destruyeron, pero que les paguen con petróleo de Irak. ¿Se pueden ustedes imaginar mayor salvajada y mayor cinismo? Cuando hay un problema como el que hay no voy a ir a datos muy concretos, porque créanme, tengo tal analizado el conflicto árabe-israelí, que yendo despacio me llevaría unas 3 o 4 horas solo para este tema. Porque no es un tema sencillo, sino es un tema largo, complicado. Pero sí decir las cosas que hay que decir. A ver, el poder financiero israelí, durante la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, fue enorme. Porque en un país X, país que ustedes quieran, el que tiene el poder económico es el que manda. Y el poder financiero de los judíos en Occidente siempre fue brutal, especialmente en Inglaterra. Es un poder enorme y además un comprometimiento con Occidente increíble. Ejemplo, salieron sus cerebros judíos, nacidos en Alemania, a prestar sus servicios a Estados Unidos, por ejemplo, en la elaboración de la bomba atómica. Entonces, hay mucha gente que, claro, no tiene la más remota idea. Y Einstein también era una persona que pensaba en muchas cosas que no tienen nada que ver con los enfrentamientos militares. Pero muchas veces lo ponen a Einstein como que era el hombre humanizado, ¿no? Einstein, hijo de su puerca madre, fue a Estados Unidos a desarrollar la bomba atómica. ¿Al servicio de quién? De Estados Unidos. Y provocó las 2 bombas atómicas que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ese es el gran problema, el poder que tenían los judíos en la parte financiera, enorme. Obvio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en Palestina? Aquí viene un tema. ¿Qué es lo que pasaba en Palestina en esa época? En la época previa a que se cree el Estado de Israel. ¿Qué es lo que pasaba y qué es lo que pasaba en Palestina? Esto es importante verlo, porque si esto lo tenemos claro, vamos a tener claro muchas cosas. El 82% de la población asentada en la zona que después la zona de conflicto, escúcheme bien, Jairo, el 82% eran árabes musulmanes, 12% eran árabes cristianos, 5% judíos y 2% emigrantes, recientemente llegados a ese lugar procedentes de diferentes países. Entonces uno no entiende cómo en una población de 5% de judíos se emita la resolución de las Naciones Unidas, la resolución 181, mediante la cual se crea el Estado israelita, el Estado judío y el Estado árabe.
Y entonces, se dicta disposiciones para que la zona de Jerusalén y Belén estén bajo control internacional. Entonces, usted no puede entender eso, la resolución de 1947, que fue, les pongo este ejemplo, en el año 77 de esta era, 77, 44 años después de Jesús, fueron expulsados los judíos de las zonas que tenían ocupado, que tampoco tenían ocupado toda la Palestina, ojo, porque la Biblia nos hace creer que las 12 tribus de Israel tenían, eso es una historia falseta. Entonces, con base en esto se dicta la resolución. Una resolución que solamente el análisis de la resolución me va a llevar N tiempo. En concreto, se establece el Estado judío, con 14.000 kilómetros cuadrados, se establece el Estado árabe con 11.500 kilómetros cuadrados, todo se establece con una presión matemática. Pero la resolución era obvio, tenía que ser rechazada por los árabes, porque les pongo este ejemplo, en el 77 fueron expulsados con la diáspora, la dispersión judía. ¿Y cómo es que a los 2000 años, poco faltó para 2000 años, viene un pueblo que estuvo asentado por allá? Imagínense quienes estaban asentados en la península ibérica, en Italia, en Normandía, en los bretones, acá en América, y que digan, no, por aquí en el Ecuador habían una cultura tolita, y por aquí tenemos unos que parece que son de la cultura tolita, así es que vengan, asiéntense aquí como un estado, tómense las casas, manden sacando a la gente y crean un estado ahí dentro. Es lo que hicieron con Israel. O sea, crearon un estado ficticiamente, donde había un asentamiento fundamentalmente árabe, 82% de árabes y 12% de árabes cristianos. Entonces, asentaron esto. ¿Qué podía haber provocado? Aquí viene la primera pregunta, Jairo. Que la gente diga, muy bien, aplaudamos, que vengan, yo tengo mi casa, yo tengo que aplaudir que vengan y digan, de la casa mía que tiene 5 cuartos, que 2 o 3 los ocupe una persona que no es de mi casa. Tengo que aplaudir. Entonces comenzó la repulsa, para estar en contra de esto. Y esto lo aprobó algunos países, solamente 33. La resolución 181 del 29 de noviembre de 1947. Entre ellos estuvo Ecuador, y Ecuador aprobó esta resolución. Y con base en esto concluyó el mandato británico. Y esto produjo una desbandada de palestinos que fueron sacados de su territorio, y mientras tanto no se demoró nada. En 6 meses el Estado, la gente judía, el 14 de mayo de 1948, proclamaron la fundación del Estado de Israel en tierra palestina. O sea, ejecutaron la resolución, pero a la vuelta de la esquina, pero a una velocidad increíble. Pero 2 días después, le declararon la guerra al Estado de Israel y se dio la primera guerra árabe-israelí. 5 estados árabes le declararon la guerra a Israel. Y viene la pregunta, era obvio que le declararan la guerra a Israel. ¿Cómo así las Naciones Unidas se prestó para crear un estado ficticiamente que se convirtió en un estado real? Entonces la gente dijo, no puede ser que estemos de acuerdo. Nosotros no estaríamos de acuerdo que mañana la provincia de Pichincha pase a formar parte de alguna otra entidad, o la provincia de Guayas, o alguna otra provincia. No estaríamos de acuerdo. ¿Qué dijéramos? No, bien, aplaudamos. Qué mejor, un aplauso. Qué bien lo que están haciendo. Entonces, se produce ya el primer enfrentamiento, porque Israel tiene ya su problema con Egipto, Jordania, Siria y Líbano. Y esto movió ya las fronteras. La resolución 181 de la ONU establece con una precisión matemática, pero allá a nivel de exageración, cómo sería la frontera del Estado judío y la frontera del Estado árabe. Pero así, a nivel pero milimétrico. A los 6 meses se movió ya desapareció esa vaina. Porque la división territorial ya no quedó definida por la resolución de la ONU, sino por la línea de armisticio de 1949. Porque aquí hay que decir las cosas como son, con nombre y apellido. ¿Qué quiere decir? Con el nombre de los países. El problema de los árabes es que están desunidos, siempre han estado desunidos.
Entonces, claro, pelearon contra Israel, Egipto, Jordania, Siria y Líbano. Y ellos son los que firman el armisticio de 1949. Pero esa línea de armisticio perjudica a los demás estados árabes. Esa línea perjudica incluso a los árabes asentados en donde la ONU consideraba que era su sitio de asentamiento. ¿Por qué? Porque al final Egipto dijo yo con salvar mi cuerpo y no meterme, lo mismo Jordania, lo mismo Siria y lo mismo Líbano. Ahí viene la lección. No hagas algo que después a ti te hagan. Y después Líbano ahora tiene que pedir apoyo. Pero ahí Líbano le valió un comino lo que estaban haciendo con los territorios donde se iba a asentar el Estado palestino. De ahí vino cualquier cantidad de cosas que se dan. De lo más importante de todo lo que ha pasado allá es el famoso tema de la guerra de los 6 días de 1967. En donde ahí realmente se vio con toda nitidez cómo Israel descubrió sus apetitos por territorio. Y desde ahí adquirió el territorio descomunal que tiene hoy y creció. ¿En base a qué? A una política expansionista. Entonces, ahí vino, fruto de esto, nuevas agresiones. Vino el tema de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza fue capturada por Israel en la guerra de 1967. La desocupó en el 2005, pero mantenía un bloqueo y después inició un tema de destrucción de Gaza, pero diciendo que lo que pasa es que ahí hay terroristas. Y como hay terroristas, yo voy a acabar con la población civil, porque esa es la tesis más o menos de Israel. Como allí hay un terrorista, entonces yo voy a acabar con todo. Y esto fue degenerando todo hasta que luego se afectó la soberanía del Líbano y la integridad territorial ya en el año del 2004. Y por eso el Consejo de Seguridad de la ONU, con la resolución 1559, pedía que se respete en todo el Líbano la soberanía y la integridad territorial, la unidad y la independencia política del Líbano bajo la autoridad única y exclusiva del gobierno del Líbano. Lo dijo el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero como Estados Unidos no lo respeta, ¿qué es lo que se genera en Líbano? Que esto hay que entenderlo. Cuando Israel no respeta las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Asamblea de la ONU, entonces provoca que se armen grupos para pelear por los derechos del Líbano, y ahí aparece Hezbollah. Ahí aparecen los grupos estos insurgentes militarmente armados que los hacen aparecer el terrorismo, pongámosle el terrorismo de Hezbollah enfrentado al terrorismo de Israel, pues, que es un terrorismo concreto que se tomó todo ese territorio. Y estoy yendo a una velocidad supersónica, Jairo, porque no me interesa quedarme mucho tiempo con esto. Luego vino el tema de Jerusalén, donde no respetaron lo que se aprobó en la resolución de 181 de creación del Estado de Palestina y el Estado de Judío, y una zona con un régimen de administración diferente. Y ahí contribuyeron todo el mundo a que se haga esa salvajada. Por ejemplo, cuando el gobierno de Estados Unidos trasladó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, eso fue una salvajada, porque Jerusalén no podía ser jamás un centro político de Israel, porque tenía bajo una administración especial. Y entonces todo el mundo plegó a esto, incluyendo el Ecuador. ¿Dónde está Verónica Abad? No está en Tel Aviv, está en Jerusalén. Entonces todo el mundo violó lo que se aprobó en la creación del Estado de Israel. Pero viene un tema. Ya a estas alturas, Jairo, a estas alturas, hay hechos que prácticamente Israel no deja que se tope. Las Naciones Unidas, si yo les cito las resoluciones que se han dictado, tratando de obligar a que Israel respete el derecho internacional, son enormes. Le voy a citar, aunque me demore, resolución 181 de 1947 de la Asamblea de la ONU, primera de las grandes resoluciones, la 194 del 11 de diciembre del 48, la resolución 242 del Consejo de Seguridad del 22 de noviembre de 1907, la resolución 337 de agosto de 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU,
la resolución 338 del Consejo de Seguridad de la ONU, la resolución 3336 de la Asamblea General de la ONU del 22 de noviembre de 1974, la resolución 3379 del 1975 de la Asamblea General de la ONU, la resolución 446 del Consejo de Seguridad de la ONU del 22 de marzo de 1979, la resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU del 20 de agosto de 1980, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 1981, resolución número 497, resolución 672 del Consejo de Seguridad de la ONU del 12 de octubre de 1990, resolución 673, vea, me canso ganso. O sea, todo el mundo le ha dicho a Israel, no más, detente, ya no más salvajada. Y Israel hace lo que da la gana. ¿Por qué? Porque dictan resoluciones y saben ellos que Israel no las va a respetar. Entonces son para calmar la opinión pública. Toda la opinión pública cree que ya con eso tiene resuelto. Entonces, mire usted, cuando se crea a la Organización para la Liberación de Palestina, le dieron un estatus en Naciones Unidas que es el mismo estatus de la Santa Sede. O sea, ven, siéntate aquí, no haces nada, no pides nada, no tienes derecho a nada. Igual que el poder que tiene el Vaticano dentro de la ONU. Pero el Estado árabe, nunca, el Estado palestino nunca se lo creó. Nunca se lo creó y todo el mundo se negó a reconocerlo. La Corte Internacional de Justicia el 24 de mayo del 2024 ordenó a Israel detener la operación militar en la ciudad de Rafah, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. ¿Y le cumplió Israel? No le cumplió, porque el secretario de la ONU, un payaso, como Antonio Guterres, recordó que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes. Y recordó, ¿qué te hizo Israel? Te le valió un comino lo que decías. El 29 de mayo del 2024, las fuerzas de defensa de Israel tomaron el control del corredor de Filadelfia, un territorio en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, para no permitir la entrada de ayuda humanitaria a esa zona. No permitir, o sea, delitos de genocidio. Esos son los israelitas, es el gobierno judío. El 19 de julio del 2024, la Corte Internacional de Justicia consideró que la presencia continua de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal, y que debe cesar inmediatamente todas las nuevas actividades de asentamientos y evacuar a todos los colonos del territorio palestino ocupado. 78% del territorio israelí le pertenece a los estados palestinos. ¿Y qué pasó con la resolución del 19 de julio del 2024 de la Corte Internacional de Justicia? Absolutamente nada, porque con eso te llenan los periódicos, la gente cree que ya está caminando las cosas bien. Y reafirmó el tribunal que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental y el régimen asociado a ellos se ha establecido y se mantiene en violación del derecho internacional. Y a Israel le vale un comino lo que pasa. Tengo información increíble sobre este tema. Existe el 24 de mayo del 2024. Escuchen bien esto. México pidió sumarse al caso contra Israel por genocidio en la Franja de Gaza. Y esto lo hizo la representación mexicana. Porque Sudáfrica presentó en la demanda ante la Corte Internacional de Justicia el tema de genocidio por el tema de lo que estaba haciendo Israel en la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que pasó? Caminó el tiempo. Ya ganó Claudia, ya se vio que Claudia Sheinbaum, recién se enteró López Obrador que era judía, por parte de padre que vino su familia vino de Bulgaria, de Lituania, y su madre, uno de los dos, de Lituania y de Bulgaria, su madre y su padre. Y el 29 de mayo, increíblemente, López Obrador, escúchenme esto, después de que se sumaron a Sudáfrica por el tema de genocidio, rechazó llamar genocidio a las acciones de Israel. ¿Y cuál fue la explicación que dio? Somos respetuosos de la opinión de nuestros diplomáticos, como ellos respetan la postura del presidente. ¿Quién define la política exterior de México? El presidente, pues. Lo que pasa es que alguien te apretó de los testículos, López Obrador, porque tú no eres igual que otros países. Posiblemente Estados Unidos te apretó y te dijo, no te me metas en ese tema de Israel. Y López Obrador dijo, esto lo han hecho los diplomáticos, somos respetuosos de lo que han pedido, pero
ellos también tienen que ser respetuosos de nuestra postura. O sea, demostrando que él no controla la política exterior de México. O sea, le tomó del pelo. Ese es López Obrador, y revisen ustedes. La información está del 29 de mayo en la agencia EFE. Si alguien quiere verlo, véalo. Si alguien quiere verlo, yo encantado doy las cifras, los datos, para que la gente mejore su comprensión. Entonces, para López, y también argumentó que prefiere esperar para reconocer a Palestina como Estado, para reconocer a Palestina como Estado. ¿Y qué dice la resolución? La resolución del 181 de 1947, que se cree el Estado árabe. Pues. Pero López Obrador tiene que esperar para reconocer a Palestina. Ese es México, ese México sinuoso, jabonoso que toda la vida ha habido. Pero sobre esto también hay que decir lo siguiente. Hay la Convención de Naciones Unidas sobre Genocidio, que es aprobada desde 1948. Y entonces castiga toda intención, peormente más allá de la intención, el hecho de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Matar miembros del grupo, provocar daños corporales. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo Israel? Una política de exterminio con una tecnología súper moderna. Aquí les quiero explicar esto. Porque tendría que hablar una hora por lo menos sobre la Convención la Convención de Ginebra de 1949 y todos los cambios que han habido, que norma el derecho internacional en materia de enfrentamientos en guerras internacionales entre estados. ¿Qué es lo que hace? Viola totalmente los convenios de Ginebra Israel. Porque con esa tecnología tan precisa, vuela el edificio que quieren, la casa que quieren, mata a la persona que quieren. Claro que matando también los que están al lado. Les vale un comino, una política de exterminio que nunca se ha visto, porque la tecnología ha avanzado. En el pasado no había esa tecnología. Lo que hicieron con los Vipers. Eso es una cosa salvaje. Entonces, tenemos un Estado que viola toda la normativa internacional que existe en materia de protección de derechos humanos en caso de conflictos. Pero no pasa nada. Porque tenemos medios internacionales que alcahuetean todo. Entonces, en vez de decir Israel es el agresor, los terroristas de Hezbollah o Israel hizo esto en respuesta a los misiles que lanzó Hezbollah. ¿Pero por qué lanza misiles Hezbollah? Pues? Por la política militarista y las agresiones permanentes de Israel, pues. ¿O qué? La política internacional tiene que ser basada en que te dan una cachetada, te destrozan tu vida y la de tu familia y tú tienes que quedarte callado. Miren los destrozos que han hecho en los últimos tiempos en Gaza, donde han bajado edificios enteros. ¿Y por qué? Por acabar con Hamás. Esos movimientos, llámenle guerrilleros, llámenle terror, llamen como que quiera, son guerrilleros, son movimientos de defensa de la soberanía de esos países. Cuando uno analiza todos los movimientos que se han creado, Al-Qaeda, ISIS, Hamas, Hezbollah, todos tienen una explicación, y la explicación no es que se crearon un día de paz. Oigan, ¿por qué no nos organizamos para pelear contra estos israelitas que están a no sé cuántos kilómetros de distancia? No, es en respuesta a las agresiones internacionales, porque esos son países, a diferencia de muchos de los nuestros, que les duele cuando oyan su territorio, las tropas extranjeras, y entonces se rebelan. Por eso el 11S, el 11 de septiembre, se dio en Estados Unidos en respuesta a las agresiones brutales de Estados Unidos, donde miren lo que hicieron con Irak. En Irak no tenían ningún pretexto para matarlo a Hussein, al gobernante de un país. Es como que mañana Irak tenga un poder militar suficiente, invade Estados Unidos y lo mata. ¿Les parece bien? Eso hicieron con Irak. O sea, lo mataron al jefe del gobierno de Irak en una avanzada militar brutal que hizo Estados Unidos. ¿Y cuál fue el justificativo? Es que Irak estaba desarrollando fuerzas de destrucción masiva. Terminó la guerra. Ya colocaron un gobierno títere en Irak, que era lo que querían, porque ahí hay petróleo. Los Estados Unidos, donde huelen petróleo, están allí. Pusieron un gobierno títere, y después de poner el gobierno títere en Irak, entonces a los años reconocieron que Irak no había desarrollado armas de destrucción masiva. Y entonces, ¿por qué no indemnizan a Irak? Los resucitan a Hussein, que no pueden hacerlo. Y dicen, señores, discúlpenos,
nos equivocamos y les reconstruyen gratis a Irak. Vean, todos son tan cínicos que bombardearon Irak y la convirtieron en un montón de escombros y sus ciudades. Y después, para reconstruir Irak, fueron las empresas norteamericanas a Irak a encargarse de la reconstrucción de lo que ellos destruyeron, pero que les paguen con petróleo de Irak. ¿Se pueden ustedes imaginar mayor salvajada y mayor cinismo? O sea, Irak pagando los destrozos que le provocó otro país. Pero además ya cambiaron la política de ese gobierno. Entonces, eso es lo que vive el mundo. Pero ¿por qué esto subsiste? Porque Israel lo asentaron en el centro del conflicto, y en un centro de un conflicto en donde está de por medio el petróleo. Porque con eso crearon un elemento perturbador de la política internacional de los países árabes. Porque de esa manera tienen el pretexto permanente para agredir, para someter a los demás países por el petróleo. Porque mientras acá en el Ecuador votamos por que se cierre el ITT, Estados Unidos hace guerras internacionales por capturar y tener un suministro estable y seguro de petróleo. Escúchenme bien, de petróleo. Porque el mundo sabe la importancia de que tiene el petróleo, menos los ecuatorianos. Entonces están ahí, desarrollaron toda esa geopolítica. ¿Por qué no ha habido esos enfrentamientos en Uganda, en Namibia, así de ese nivel? ¿Por qué no en Rodesia? ¿Por qué no se han peleado así? Porque ahí no hay petróleo. Ahí no hay petróleo, entonces allí no puede haber ese tipo de conflictos. Pero me falta decir algo importante, verán. Cuando se defiende los del derecho de las resoluciones de la Asamblea de la ONU, dicen, lo que pasa es que las resoluciones de la ONU no son vinculantes. Verá, no son vinculantes, pero espera un ratito, Caio. Verá. Pero sucede que en aplicación de la resolución de 1947 de la ONU, es que creó el Estado judío, y que en base a esa resolución se asentaron en 1948, en mayo. Entonces, ¿sí era vinculante? No. Sí era vinculante, o sea, ese doble rasero, el doble discurso internacional. O sea, es que esto no es... Y aparecen esos analistas engominados y acartonados. Es que no es vinculante, porque de acuerdo al derecho internacional, la cláusula tal, el capítulo tal, de la exposición tal, no es vinculante. ¿Y por qué carajo entonces estableció el Estado judío en aplicación de la resolución de la Asamblea de la ONU? Entonces, cuando quieren defienden una cosa, cuando quieren no defienden otra. El hecho es que todo el mundo está dispuesto a sostener esto, que es una agresión brutal y una deshumanización brutal de la guerra. Y la gente no toma conciencia. Mire usted, en Estados Unidos, que es la meca del poder imperial occidental capitalista, las universidades han armado la de San Quintín, protestando contra esto, contra el tema de la agresión de Israel y todo. En Ecuador no ha salido un estudiante a protestar, uno, la mitad de uno, que no podemos partirlo en dos. No ha salido un estudiante a protestar. Peor, una facultad tal, una escuela tal, de la Universidad Central, de cualquier otra universidad, no han salido. Los estudiantes están castrados en el Ecuador. Me duele decirlo, es duro, pero es la verdad. Es la verdad. Aquí no hay eso de la canción que vivan los estudiantes, eso ya no existe en el Ecuador. Ya no existe. Los estudiantes aquí no quieren saber más que hacer TikTok, estar en los chats y no estar en nada en definitiva. Pero ellos creen que están en todo. El gran problema de la humanidad es cuando creen que están en todo, pero papitos, no están en nada. Hola amigos, soy Romero Robles, jinete amazona de Creadora de la Leyenda, y quiero invitarles a un día inolvidable lleno de cultura, pasión ecuestre y arte en movimiento. Este 26 de octubre tendrás la oportunidad de disfrutar un evento único, donde la elegancia de nuestros caballos y la destreza de nuestros jinetes se unen en un espectáculo sin igual. Tendremos artistas excepcionales que harán de esta experiencia algo verdaderamente especial. Están cordialmente invitados, entradas ya a la venta en Ticket Show.